Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Si hay una forma de ver la vida que nos diferencia del resto de las especies, es que para nosotros el sexo no es una cuestión meramente reproductiva. Hemos hecho un culto alrededor del sexo en todas las civilizaciones, en todas las épocas, y en la actualidad está presente en todas las conversaciones. Hablamos cada vez más de sexo, pero eso tiene una contraparte en la intimidad. Somos hipócritas, tenemos la vida sexual al mismo nivel de todo lo que se habla. ¿Cuál es el consumo? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes? ¿Somos los nuevos cavernícolas como nosotros pensábamos que eran nuestros padres o nuestros abuelos? Evidentemente, hablar de sexo es un tema muy complejo, tan complejo como la propia especie humana. Para conversar largo y tendido sobre este tema es que hoy contamos con la presencia del doctor Javier Sapir. Él es médico, ejerce varias cosas, pero hoy se centra más que nada en el aspecto de la sexología desde hoy. 30 años de experiencia, no le quiero quemar, espero que no sea coqueto. Le doy ya la bienvenida al doctor. Muchas gracias por sumarte, puedo tutear. Muchas gracias por sumarte a Es Más Complejo para charlar de un tema que creemos que es simple, pero que evidentemente, o sea, cada persona tiene un mundo respecto del sexo. Totalmente. Y coincido con lo que dijiste al inicio, porque la sexualidad humana tiene una característica y es que se practica en la intimidad. Y al practicarla en la intimidad, todos podemos contar lo que queremos de nuestra vida sexual y en general en grupos de jóvenes y no tan jóvenes, parece que nunca llegamos a la vara, como que los demás son mejores que yo. Y eso trauma bastante. Sumado a esto, las funciones que tenemos tanto hombres como mujeres a nivel sexual dependen de sistema nervioso autónomo. O sea, una erección no se genera voluntariamente, tiene que haber un estímulo que la genere. Lo mismo la lubricación en la mujer y un montón de otras cosas que se van dando durante una relación sexual. Esas cosas no son voluntarias, no hay inervación voluntaria que la genere como si yo muevo la mano y la muevo cuando quiero. Para que eso pase, tienen que desencadenarse mecanismos fisiológicos a través de neurotransmisores, son bastante complejos, que cuando no existe tensión nerviosa, funcionan bárbaro, funcionan como un violín bien afinado. En cambio, cuando tenemos miedo de fallar, cuando hay presión, cuando hay tensión o cuando somos autoexigentes, esos procesos fisiológicos no se dan de la misma manera y tan naturalmente. Y entonces vienen los eventos no deseados. Y eso muchas veces puede traumar bastante. O sea que cuando vulgarmente hablamos de no hay química, no le pifiamos a la palabra, sino que es más complejo también. O sea, no es que no hay química con otra persona, sino que hay una cuestión que puede ser químico interno. Sí, podríamos decirlo metafóricamente así. El tema es que para que una relación sexual sea lo más placentera, lo más importante es poder conectarse con el propio placer para poder brindarle placer a otro. O sea, si yo estoy muy preocupado porque la otra persona tenga la mejor experiencia, seguramente no va a tener la mejor experiencia. Si yo me conecto con mi propio placer y logro sentir placer, es muy probable que exista lo que vos llamás química. Pero esa química también es una química interna que tenemos adentro de nuestro cuerpo y que tenemos que dejar que fluya fisiológicamente. Yo recién, al presentarte, hablaba de, 30 años de carrera. Yo fui adolescente en la década del 90 y noto algunos cambios, sobre todo cuando empiezo a hacer retrospectiva y digo, pucha, o sea, hoy una persona se puede casar con otra persona del mismo sexo
Y en el año 96, 97, el titular de la Iglesia Católica Argentina proponía enviar a todos los homosexuales a vivir a una isla. ¿Cuántos cambios viste o qué tan diferente es la vida sexual de aquel entonces a la actualidad en comparación a lo que se muestra o se dice? Por suerte hoy existe una conciencia mucho más firme, no en todos, por supuesto, sigue habiendo gente con los mismos pensamientos rígidos de antes, pero hoy se respeta las identidades sexuales. Por supuesto, hubo una época donde hasta la homosexualidad era considerado un problema que tenía que ver con lo psiquiátrico y no era algo normal. Cuando no fue penalizada. También, y siguen existiendo en el mundo países que la siguen penalizando. Por eso a veces es paradójico, ¿no?, que grupos con muchos miembros pertenecientes a comunidades homosexuales o de otro tipo de elección sexual a veces defiendan situaciones políticas de países que condenan y a veces hasta con prisión o pena de muerte, a personas que tienen otras elecciones. Pero en los países occidentales cada vez hay más conciencia de la libertad de elección y el respeto por esa libertad de elección. Porque yo viví durante estos años, como decís, 30 y parecen muchos, pero fue así, gente que la pasaba muy mal por no poder expresar lo que sentía, ni siquiera con sus seres queridos, ni siquiera intrafamiliarmente, porque era considerado un estigma y como, ¿por qué nos pasó esto en la familia? ¿Qué hicimos mal como padres? Exactamente. Y hoy en general no se ve tanto. La gente entiende que la felicidad no pasa porque los otros sean como yo quiero que sean, o como lo que antes se consideraba normal y anormal. Hoy esos conceptos ya en gente bien educada y con sentimientos más humanos, se entiende que no hay un normal y un anormal, no hay algo que salga del rango y que cada uno puede expresar su deseo como quiere. Pero sí se sigue viendo aún personas que sienten mucha felicidad el día que lo pueden decir. Y entonces la pregunta es, ¿y qué necesidad tenían de decirlo? Porque pertenece a su intimidad. Pero es importante. Es importante poder decir quién soy para muchas personas y los hace sentir más completos, más felices. ¿Cuándo fue la primera vez, calculo que debe pasar, pero cuándo fue la primera vez que te llegó una consulta que decís, ok, esto no lo vi en ningún libro, voy a tener que empezar de vuelta, esto es nuevo para mí? No me refiero a algo, a algún problema de salud, sino a algún planteo que uno diga, ok, se viene algún cambio social o algo así que yo no lo esperaba y no tengo manuales de estudio sobre esto. En sexología, a diferencia, yo vengo de la ginecología, donde todo es bastante más frecuente. Siempre en medicina hay algo que no sabemos, siempre hay algo que no esperamos, pero en sexualidad humana es mucho más frecuente, mucho más frecuente. Hay consultas que empiezan por algo que uno dice, no llega a entender por qué se sentó, por qué pidió el turno, por qué se sentó enfrente de un sexólogo a preguntar algo, porque las preguntas empiezan siendo o incoherentes o bastante simples, como diciendo, ¿por qué esto es un problema? Y buscando y charlando un poco aparece el motivo real de consulta, que es otro que no esperábamos. Como en todo, existe esa campana de Gauss de cosas más frecuentes, pero hay veces que se van de esa frecuencia y tenemos que empezar a entender cosas que hasta ese momento no nos habíamos cuestionado. ¿Por qué? Porque representa realmente un problema para la persona que lo está consultando. O sea, no se puede ser sexólogo si no se tiene la mente abierta a la espera de que en cualquier momento venga algo totalmente novedoso. Totalmente que sí. Siempre
y más cuando trabajamos mucho y tenemos muchas consultas, hay como un pool de consultas que son siempre las mismas. Pero 1, 2, 3 veces por semana aparece una consulta que no esperábamos y que nos hace replantearnos algunas cosas. Y eso está bueno porque también nos muestra que no está todo resuelto, que por más que haya muchos años de experiencia, siempre alguien tiene algo nuevo o novedoso, por lo menos dentro de lo frecuente que nosotros tratamos. Siempre se habla de la pornografía o se culpa la pornografía, ya vamos a hablar de este tema puntual, pero te quería preguntar qué tanto nos afecta la difusión permanente de estadísticas médicas para el consumo popular. Estudio de la universidad de tal lado dice que la mayoría de las personas de entre 35 a 45 años tienen 3 veces de relaciones sexuales al mes. Recuerdo un estudio bastante reciente al respecto. Y uno por ahí lo lee y dice, che, yo estoy muy lejos de esto o lo sobrepasé, tengo un problema de más o de menos. Y esas estadísticas, o sea, basta chusmear cualquier portal y una vez por semana aparece alguna de esas. ¿Qué tanto condiciona? Siempre condiciona. ¿De forma negativa, positiva? Yo creo que siempre condiciona en forma negativa. La realidad es que tener una sexualidad activa y satisfactoria también implica frecuencia. Pero esa frecuencia no tiene que ser la que dice el estudio del New England. O a veces dicen que son y realmente no son tan así. La mayoría de los estudios que se hacen sobre sexología se basan en respuestas de personas. Y esas personas pueden estar diciendo la verdad o no tanto. Entonces, el secreto es sentir satisfacción de la sexualidad que uno tiene y no compararse con nadie. Por supuesto, si alguien que también tiene derecho a tener sexo una vez por año y sentirse bien, pero podríamos decir que no es lo más frecuente. Ahora, si 3 veces por semana o 4 es lo normal, no tiene respuesta. Eso no tiene respuesta porque depende de... La sexualidad es muy dinámica. Y esto lo podemos ver en cosas simples. Una pareja se conoce, se mira y se excita. Y todavía no es porque van a verse o porque se agarraron de la mano. Y las primeras semanas de esa relación son muy intensas. Y después viene un periodo de más conocimiento, donde se viven distintas las cosas, quizás no con tanta efervescencia, pero son muy placenteras. Y después deciden la convivencia. Y en la convivencia en general, cuando los dos están a disposición del otro todo el tiempo, por lo general baja un poco la frecuencia sexual. Y uno dice, ¿por qué? Esta dinámica de la sexualidad humana a veces lleva a esas cosas, o la mayoría de las veces lleva a esas cosas. Y entonces, ¿qué era lo que estaba bien? ¿Lo que hacíamos cuando nos conocimos o lo que hacemos ahora que convivimos hace 2 años? Pero ahí nos juega un poco también una cuestión más primitiva e instintiva del ser humano. Volvemos a la parte animal de sexo para reproducirse. Bueno, si hay disponibilidad, ¿para qué voy a estar desesperado por preservar la especie humana? Sí, pero nosotros no somos animales tan instintivos. Sí, lo seguimos siendo, ¿eh? Tenemos una parte muy instintiva, pero somos más sociales y culturales. Y entonces, dependiendo de qué educación tengamos, qué cultura tenemos, cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra adolescencia, qué considerábamos que estaba mal, igual lo hacíamos, o qué considerábamos que estaba bien y no lo hacíamos. Hay un montón de factores que van modelando nuestras conductas y no es solamente el preservar la especie humana. Hoy creo que lo que estamos viendo, y es lo que vemos en las sociedades occidentales, la maternidad o paternidad, como lo querramos llamar, se está postergando a edades más avanzadas. Los proyectos personales ocupan una centralidad que antes no tenían, que antes
el casarse, el tener hijos, la casa, el auto, para después ver cómo progresamos, y ahora se invirtió eso. Primero tratamos pero esto por una cuestión social y cultural, de priorizar proyectos personales, crecer profesionalmente. Y eso no quiere decir que las parejas no quieran tener hijos, pero en general se posterga. Entonces estaría en contra un poco de la preservación de la especie humana. Todo tiene que ver, pero me da la impresión que lo cultural hoy pesa más que lo instintivo. Todo tiene peso, pero en distintas proporciones. Hablando de cuestiones culturales, una estadística que no es condicionante, pero que sí es cierta, es cómo han empezado a crecer desde hace unos años las enfermedades de transmisión sexual, casi erradicadas antiguamente, lo cual indica una disminución del uso del preservativo. ¿Y qué link tiene eso con el hecho de que el VIH ya no sea tan mortal como lo era cuando nos iniciamos nosotros en la sexualidad, que el miedo era morirse por un acto de placer? ¿Es realmente así? ¿Se nota una baja en la precaución? Sí, se nota una baja en la precaución, pero ahí tiene que ver mucho la educación sexual que haya recibido las personas. Estamos viendo un incremento en todos los ámbitos sociales del aumento de las enfermedades venéreas o de transmisión sexual, pero tiene un pico mucho más alto en aquellos medios socioeconómicos más bajos, no excluyente. Por favor, No, obviamente. Quiero que se entienda que no es que pasa solamente ahí, porque pasa en todos los ámbitos, pero se ve con mayor intensidad en lugares donde la educación sexual o la educación en general tiene niveles más bajos, porque quizá ni se entiende que puede transmitirse enfermedades. Y lo que vos decías también del HIV, antes, cuando no había tratamiento, era una condena directamente, sí. Entonces había que evitarlo de cualquier forma. Y hoy, que hay, por suerte, mejores tratamientos, no sé si eso generó el relajarse un poco más. Pero la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que conocemos son muchas y habría que tomar precauciones. Otra de las cosas que también no hablamos es que disminuyó también la edad de inicio de relaciones sexuales. Y esto trae aparejado también algunos problemas, porque algo que nosotros hablamos mucho los sexólogos es de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tanto disminuyó? Y estamos viendo varias cosas. Primero, que el primer contacto, y esto de acuerdo otra vez a estudios que se han hecho, con pornografía, por ejemplo, se calcula que es alrededor de los 8 o 9 años. Y en la mayoría de las sociedades occidentales el inicio de relaciones sexuales está en promedio alrededor de los 14 años. Antes era menos frecuente, también existía, pero hoy se da un poquito más frecuente, y eso hace que todavía no exista la conciencia de un montón de otras cosas. Queremos... Embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, insatisfacción, un montón de cosas. Y lo de la insatisfacción también es muy importante, porque todavía no hay una conciencia plena de lo que estoy haciendo. Lo hago porque tengo el impulso, mis hormonas me empujan a esto, pero no es solamente lo animal lo que tiene que intervenir para la satisfacción. Recuerdo en la década del 90 puntualmente, incluso uno acompañaba a sus padres al banco, y al entrar al banco, antes de entrar al banco, antes de las
promociones o de los anuncios de préstamos a tal tasa, aparecía un afiche enorme de cuidado de usar preservativo. A donde uno iba, se encontraba con cuidado de usar preservativo. Y públicamente, o sea, en lugares donde a cualquier edad lo veías. No es que decían, bueno, vamos a tener algún prurito con esto, no, porque los chicos, no. Cuidado de usar preservativo era como una forma obligada de decir a todos los padres, van a tener que charlar de esto, porque el nene va a preguntar qué es eso. O entrar a un baño público que parecieran los expendedores preservativos que ya están vacíos, si uno lo encuentra, están vacíos. ¿Eso era era un miedo colectivo o una política de Estado? Yo creo que probablemente sean las dos. Perdón. Pero, por ejemplo, la gente, no sé si sabe que hoy si va a cualquier hospital tiene dispensadores gratuitos de preservativos. Es cuestión de agarrar. Yo no sé si lo saben. ¿No? ¿Cómo? No sé si lo saben. Por eso, no sé si lo saben, pero en todos los hospitales, yo trabajo en un hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay a lo largo de los pasillos lugares donde la gente puede agarrar sin poner ni una moneda, sin poner ninguna identificación personal. Son cajas con preservativos que uno puede llevarse uno o la cantidad que quiera para uso personal. Y de esa forma cuidarse. O sea, pasamos de usar preservativo incluso cuando entras al banco a no saber que podés conseguirlo de forma gratuita. Exactamente. Y no solamente eso, las obras sociales tienen que brindarle a sus afiliados gratuitamente métodos anticonceptivos y entre ellos el preservativo. Que es recordemos, es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Te pido que banques 2 minutos, nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos hoy con el doctor Zafir para hablar de sexo y esto que creemos que es bastante simple. Enseguida volvemos. Se están estudiando mucho con respecto a qué pasa a nivel del estímulo pornográfico. Yo creo que el problema más clásico tiene que ver con que no estamos preparados. Y esto funciona para Instagram también, funciona para la gente que consume OnlyFans, funciona para todo este tipo de cosas. Nuestro cerebro no está preparado para ver a tantas personas atractivas del sexo opuesto, del sexo que te atraiga, no importa, para ver tantas personas atractivas juntas. Y esto sucede, tiene un impacto negativo porque después normalizamos eso, que es algo que en la vida real no sucede. Entonces te encontrás con, por un lado, esa normalización, donde de la misma manera que te contaba antes, el exceso de estímulo en redes sociales, en internet, en pornografía, en lo que fuere, después se muestra como insuficiente estímulo en la vida normal. Y por otro lado, una de las cosas más importantes que sucede es que nosotros vamos viendo cómo la gente, sobre todo más joven, que consume pornografía de más joven, termina consumiendo categorías de mayor intensidad de estímulo y mayor cantidad de pestañas en su ordenador abiertas a la vez para alcanzar el estímulo suficiente, que por supuesto se traduce después a mayor insatisfacción en la vida sexual real. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. La pornografía, de alguna forma es como te decía al principio, la sexualidad humana se practica en la intimidad y la pornografía es como espiar la intimidad sexual de otro. Y cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de placer es espiar lo más íntimo, porque una de las frases que a veces decimos los sexólogos es que el momento del orgasmo es el momento más vulnerable. ¿Qué cara ponemos cuando una persona tiene un orgasmo? Y acá estamos viendo, o primero quizá la pornografía o los primeros pasos que da la gente que empieza a consumir pornografía, es un porno más soft, pero ese porno soft no les llega un momento que llega a generar insatisfacción y va buscando mayores niveles de sexo más explícito, más real y muchas veces más violento y muchas veces
más intenso. Y lo que termina pasando es que también empieza a ser poco, empieza a ser normal. Y pasa algo en la sexología que cuando estamos teniendo sexo, somos personas normales teniendo sexo. Y si sabemos disfrutar de esas sensaciones, va a ser muy placentera. Ahora, si esperamos que sea lo que estamos viendo en la pantalla, y no vamos a llegar a ese momento. Y entonces todo lo que hagamos va a resultar poco. Tenemos consultas de personas que dicen, por ejemplo, no tengo orgasmo. Y cuando uno empieza a charlar, vemos que lo que explica es un orgasmo, pero no se parece a los gritos y a esa contorsión que pasa en las pantallas. A veces también pasa que esperamos que sentir o parecernos a eso. Y hay algo que no entendemos, y es que la pornografía, por más que existan categorías, digamos, amateur, o estoy espiando, o el nombre que se le quiera poner, es ficción. Entonces a veces es como si estuviera aprendiendo a manejar y miro Rápido y Furioso, y creo que eso es lo que tengo que hacer. No, es ficción. Los autos no vuelan, no pegan giros y siguen por la misma ruta, no saltan trenes. Y la sexualidad humana es eso que nos gustaba y eso que nos gusta cuando no nos queremos comparar con lo que se ve en una pantalla. Pero más de una vez se ha escuchado a especialistas, colegas tuyos, decir que a veces para reavivar las llamas de la pasión o romper la monotonía, compartir algo de pornografía sirve. Totalmente. Pero en eso también estoy de acuerdo. Cuando la pornografía puede ser un complemento o un suplemento, si lo querés decir mejor así, donde tenemos una cierta frecuencia sexual, tenemos una cierta rutina sexual y queremos salir de esa rutina y utilizamos, ejemplo, pornografía, no está mal, está perfecto porque suma y es un complemento. Ahora, si no tengo una pantalla con pornografía, no puedo tener sexo, ahí es donde empieza el problema. O cuando, se ve más en jóvenes, no sé, mi pene no es tan grande como tendría que ser. Y me lo comparo con un actor porno que, bueno, por supuesto, no es el percentilo normal que tiene cualquier hombre. O chicos jóvenes que consultan por eyaculo poco, porque se comparan con lo que ven en una pantalla. Y por otro lado también lo vemos a nivel, para que se entienda, hay muchos juguetes sexuales que generan un estímulo muy intenso. Entonces vos me decís, en una pareja utilizar juguetes sexuales, ¿es bueno o malo? Es muy bueno, porque complementa. Ahora, hay algunos que el estímulo es tan intenso que no existe humano que pueda hacer algo similar a ese estímulo tan dirigido y tan intenso. Entonces, si una persona llega al orgasmo únicamente con determinados estímulos intensos provocados por juguetes inventados especialmente para eso, después puede ser que durante las relaciones sexuales no encuentre la satisfacción que espera. ¿Y tiene corrección eso? O sea, si uno cruzó esa línea. Sí, tiene corrección. Tiene corrección porque hay que hacer el camino inverso. No hay magia, no es que uno se sienta enfrente a un sexólogo y entró por la puerta y sale otra persona cuando toma el ascensor yendo a su casa, pero se pueden modificar cosas, se pueden generar, resignificar lo que perdió un poco de estímulo, resignificarlo y volver a que sea realmente placentero y estimulante. Y muchas veces es comprender que eso, bueno, me lo guardo para un momento especial, no es para todo el tiempo. Hace un tiempo te había leído en una nota
sobre conductas sexuales normales, o sea, cuál será la normalidad también, hablar de la falta de deseo, que no es lo mismo que la impotencia. La falta de deseo afecta, o la falta de lubricación, que no es lo mismo que la impotencia o la falta de lubricación, que afecta a todos por igual. ¿Qué es la falta de deseo? ¿Cómo, para que se entienda y no sé si se confunde o no con la asexualidad? No es lo mismo. El tema es, el doctor Kuznetsov decía una frase que era: la sexualidad humana es frágil, altamente vulnerable y emocionodependiente. Somos seres sociales y en la escala de prioridades de nuestra vida, la sexualidad no está primero. Tenemos, por ejemplo, si no respiramos, nos morimos; si no tomamos agua, nos morimos; si no comemos, con el tiempo también empezamos a tener graves problemas. Si una persona se acostumbra, por la razón que sea, por una razón de estrés, por una razón de estrés laboral, estrés económico, un duelo, problemas de pareja, se acostumbra a no tener sexo, puede seguir viviendo. Yo siempre digo, se está perdiendo cosas muy importantes, pero puede seguir viviendo. Y el acostumbrarse hace que uno no tenga ganas, porque me acostumbré, estoy bien así. La falta de deseo a veces viene relacionada con otros problemas, donde Es más un síntoma, digamos. Claro, y dejó de ser algo importante en mi vida, una prioridad. Pero ¿qué pasa? Una vez que te acostumbras, llega un momento que te empieza a faltar. Y después, ¿cómo salgo de esa falta de deseo? Porque me gustaría tener deseo, pero no puedo. Y entonces, bueno, los sexólogos damos algunos ejercicios y proponemos algunas cosas que se practican obviamente en la intimidad de cada persona o de cada pareja, como para estimular nuevamente el deseo. ¿Por qué? Porque el sentir placer pide más placer. O sea, si hay algo que me acostumbré a no tener, puedo seguir no teniéndolo, pero cuando lo degusto, lo percibo y me gusta, quiero un poquito más. Entonces, ese es el camino que buscamos para retomar el camino del placer, el camino del deseo. Pero como vos decías, la falta de deseo se da en todas las personas, en hombres, mujeres, no hay a alguien que le pase en particular. Pero está relacionado, somos seres sociales. Y como seres sociales pueden pasar muchas cosas que nos bajen la llama del piloto, digamos. Entonces no se enciende la hornalla. Vos decías que al no tenerlo nos perdemos muchas cosas. ¿Qué es lo que se pierde el cerebro al no tener relaciones? Primero, que el tener relaciones y el sentir placer libera un montón de neurotransmisores y hay algo de lo que se habla mucho que son las endorfinas. Y esto está relacionado con dos cosas, con la salud física y también con la autoestima. Y entonces empieza todo un círculo virtuoso ahí, ¿no? Donde me siento bien. Hay algo que a veces yo veo en determinadas películas, donde cuando la persona se siente bien, en esas películas que metafóricamente los pajaritos cantan, ve a la gente que sonríe, y en cambio cuando está mal, ve todo mal alrededor. Bueno, el sentir placer, el estar motivado, el buscarlo, porque otra cosa que a veces pasa en las parejas cuando hay falta de deseo, hay parejas que se conocieron, venían muy bien y después bajó el deseo, y nosotros siempre decimos, el erotismo no es espontáneo, hay que crearlo, es como ir al gimnasio, ¿no? Los músculos no tienen la misma tonalidad si no le hacemos nada. Es bueno hacer ejercicio físico, es bueno ejercitar el erotismo. Y entonces, quizá
si a la noche esa pareja piensa tener sexo, mandarse un mensaje antes, decirse algo, comentar qué bien te queda tal cosa. O sea, hay que ir generándolo, porque no es que de repente decís, uy, son las 10, Toco un botón. tengamos sexo. No pasa. Me estaba fijando acá en la agenda. Recién mencionabas al doctor Kuznetsov. ¿Qué tanto de todo lo que se habla hoy en todos lados sobre sexo, sexología y salud sexual le debemos a Kuznetsov? Yo creo que muchísimo. Él fue un precursor en nuestro país de la sexualidad moderna, lo que llamamos sexualidad moderna. Durante añares, los médicos y los psicólogos salían de las facultades. Yo, por ejemplo, soy médico y en la facultad me enseñaban cómo funciona cada órgano, pero la sexualidad humana es muchísimo más que eso. Para que haya una erección, la sangre tiene que entrar en los cuerpos cavernosos y entonces se distienden y la salida de esas venas que tiene que llevar la sangre ahí se contraen. Entonces, todo lo fisiológico. Todo lo fisiológico. Pero la sexualidad humana es mucho más que lo anatómico y lo fisiológico. Y esto se empezó a estudiar recién. Hablo de Occidente, ¿no? Porque Oriente tiene una historia mucho más larga de comprender la sexualidad, pero en Occidente se empezó a investigar más o menos a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hicieron estudios también estudiando parejas, mirándolas y qué pasaba y qué no pasaba y tomando tiempos y midiendo cosas. Y se obtuvo mucha información, pero después el llevar esa información al día a día de lo que le pasa a la gente llevó mucho más tiempo y recién a partir de los años 70 es donde inicia la sexualidad moderna. Y el doctor se formó en esos años con estas personas en los Estados Unidos que empezaron con todos los estudios de sexualidad. Y para nosotros, para los que estudiamos sexología en la Universidad de Buenos Aires, fue nuestro profesor. O sea, tenemos una admiración inmensa por él. Era el que nos daba todas las clases, con el que charlábamos, con los que hacíamos las supervisiones. Así que para nosotros fue una persona muy querida y un dolor muy grande el día que nos dejó. Claro, o sea, no era solamente el personaje que veíamos, sino que era realmente así con todos. Era así y le apasionaba la sexualidad humana y lo transmitía. Yo creo que él disfrutaba mucho de transmitir sus conocimientos. Siempre nos decía, ustedes pueden leer en los libros un montón de cosas, pero lo que vamos a charlar acá no lo van a encontrar en ningún libro. Y era muy lindo escucharlo y era muy lindo participar y cuando uno opinaba nos daba la importancia que nos hacía sentir que estábamos en el camino correcto. Y bueno, y lo que pasó últimamente es que los egresados de la Universidad de Buenos Aires de sexología, del posgrado de sexología, armamos la Sociedad Argentina la Sociedad Sexológica Argentina, la SAR, y estamos muy contentos porque el 5 de octubre se va a hacer las primeras jornadas del SAR, de la Sociedad Sexológica Argentina, en el aula magna de la Facultad de Medicina, y va a ser un evento muy, muy importante. Algo que sin el presidente de Kuznetsov no habría existido o habría demorado un poco más. Por último, te quiero llevar para el lado de algo que apareció al principio, pero quedó flotando. Porque quiero salir un poco de la polémica de siempre. ¿Qué tan importante es la educación sexual? La institucionalización de la educación sexual integral a lo largo de todo el desarrollo del ser humano. Es muy importante, pero también es muy importante que esté bien implementada. Siempre la información tiene que ser dada de la forma que la persona que la reciba la pueda comprender y entendiendo que
Quizá un chico de 12 años tiene una forma de entender las cosas, uno de 14 otra, uno de 16 otra. Entonces, la gente que encargada de difundir esa información tiene que estar muy bien formada para que el que recibe pueda sacarle el mayor provecho a esa información. Pero queda claro que, como pasaba en los años cuando yo era chico, donde la bibliografía eran los amigos, la información en general no era la más correcta. Y entonces es bueno que la gente mejor formada sean los que bajen información y de qué forma transmitirla para que sea entendida y para que la sexualidad no sea un tabú. Y esto no quiere decir que todos tienen que salir a tener sexo. Que no sea un tabú significa que entendamos que es una función más del ser humano, que brinda placer, que brinda satisfacción, que mejora nuestra calidad de vida, pero tenemos que ejercerla responsablemente. Entonces, tener información para eso es fundamental. Acabamos de compartir una conversación linda, extensa, con un especialista, con Javier, que es salir un poco de la media de hablar simplemente de sexo. Te agradezco mucho, Javier, que te hayas acercado a charlar con nosotros y a mantener esta conversación que podemos tener 1000 veces, pero que cada vez que uno vuelve a charlar sobre esto surgen cosas nuevas o cosas que no había hablado o vuelve a hablar de mismos temas con otra perspectiva. Así que nuevamente muchas gracias. Para mí fue un placer, así que yo te agradezco a vos. Por favor. Nosotros lo despedimos a Javier y volvemos en toquecito con la parte final de Es Más Complejo. Ya venimos. ¿A qué edad hay que debutar? ¿Con quién? ¿Con quién hay que tener sexo? ¿Cuál es la forma correcta de tener sexo? La orientación sexual, la cantidad de veces, el tamaño, las posturas, las formas. ¿Quién es el responsable de darnos la educación? ¿Quién nos aviva? ¿Quién no nos aviva? Cada generación ha tenido una cultura y una forma de comportarse distinta. Algunas nos resultan hoy como no puedo creer que eso haya pasado, como bien recordábamos cuál era la percepción de la homosexualidad hace tan solo 25, 30 años, hace 60 estaba penalizada. Han existido reglas sobre cómo comportarnos sexualmente entre los heterosexuales. Hay partes del mundo occidental donde todavía está penalizado el sexo anal heterosexual. Cada cultura, cada país tiene distintas edades de inicio legal de la vida sexual de las personas. Está todo en algunos lugares más regulados que en otros, y sin embargo seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de sexo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo? Si el sexo es solamente para procrear, si el sexo es solamente para disfrutar, ¿cómo se disfruta? ¿Qué tanto se disfruta? ¿Y en qué momento alguien se pasó de rosca y ya pasa a ser un problema por acción o por omisión? Hablar de sexo siempre ha sido un tema muchísimo más complejo que una conversación pasatista con compañeros de trabajo. Espero que la conversación de hoy haya servido para refrescar algunas ideas o para animarse a preguntar o averiguar por otras cuestiones que haya disparado esta charla. Yo por lo pronto me despido y los espero en la próxima emisión de Es Más Complejo. Hasta la próxima.